importancia de formular, gestionar y desarrollar proyectos de desarrollo, valga la redundancia, con la metodología de marco lógico. Tenemos muchas noticias que nos hacen saber de cuánto dinero se invierte en cada una de las regiones en nuestro país cuando hay proyectos de inversión, ¿no? Por ejemplo, acá vemos que son 6.509 millones ejecutados en infraestructura y equipamiento en el país, ¿no? Esto es una noticia que nos va dando el Ministerio de Salud, pero es importante porque los proyectos, cuando se llevan a cabo bien, generan pues inversiones y generan bienestar a la comunidad, ¿no? Calidad de vida, como dice, concepto de proyecto. El proyecto es un conjunto de actividades que están interrelacionadas y que están destinadas a lograr un objetivo específico de desarrollo, ¿no? En un tiempo, o sea, hay un plazo y a un costo predeterminados. Normalmente esto a veces no sucede, porque generalmente el proyecto no cumple el tiempo que se dijo y muchas veces hay que hacer adendas, o sea, hay que hacer agregaciones en el gasto, en la inversión, en el presupuesto, ¿no? Eso deberíamos corregir, eso no debe ser así. Sin embargo, hay que manifestar que la inversión puede y debe ser de todas maneras planificada en forma de conjuntos de actividades que estén concentradas sobre un objetivo específico de desarrollo. Ya desde el año 50 del siglo pasado se empezó a enfatizar el papel de los proyectos como unidades operativas básicas de planificación y ejecución de políticas públicas. Este enfoque es un método de promoción del desarrollo que consiste en asignar recursos al logro de objetivos específicos de desarrollo en vez de simplemente dar un dinero para que sea incluido dentro del presupuesto de una institución o de un gobierno y que no sepan en qué gastar, o sea, gastan en lo que aparentemente alguien les pide o el primero que les pide y invierten en eso. Entonces, Pinchot ya había mencionado que hay dos tipos de personas cuando nos referimos a los emprendimientos, ¿no? Uno que es el intraemprendedor y otro que es el emprendedor. El intraemprendedor es la persona que está dentro de una compañía y que aprovecha esa superestructura para desarrollar un proyecto. Sin embargo, eso no lo hace menos que el emprendedor, pero hay una diferencia en la cual el emprendedor crea todo. Es decir, hace un capital, tiene mano de obra, hace una empresa, invierte, y ambos corren el riesgo de ganar o perder, o sea, hay un riesgo, ¿no? De pérdida, de éxito o de fracaso, ¿no? Entonces, cuando hablamos de emprendedor, a eso voy, Weyrich considera simplemente emprendedor a la persona creativa e innovadora que puede trabajar tanto dentro como fuera de una organización previamente establecida. Entonces, el marco lógico es un enfoque que permite desarrollar tareas a través de los agentes en el ámbito de la salud pública, generalmente detectando necesidades y problemas, como vamos a ver ahora, a partir de las cuales se diseñan y ejecutan otras acciones que permitan identificarlos, ¿no? Abordarlos y además intervenir como una manera más trascendental sobre estos problemas para poder resolverlos o al menos hacer que sean más pequeñitos. Un problema es cualquier situación que se ha identificado como indeseada, es algo que no queremos, que no nos es satisfactoria, ¿no? Y que representa una brecha entre lo que queremos y lo que es. O sea, hay que solucionar esa brecha, ¿no? La realidad que está, por decir, más abajo del nivel que queremos que esté y lo deseado que está más arriba. Entonces, ese es el problema. Por ejemplo, ¿no? Cuando existe una mayor prevalencia de anemia en escolares que la que se espera para ese grupo de edad en ese determinado lugar, ¿no? El marco lógico, entonces, es una metodología que nos permite, a partir de una necesidad o problema identificado, diseñar una intervención, sea esta un proyecto, un programa o un plan. Y este marco lógico nos permite además facilitar su implementación, su seguimiento
y su evaluación. Brinda un conjunto de lineamientos, pautas e instrumentos que permiten gestionar todos los momentos de una intervención en el ámbito de la salud pública, entendiendo que el origen y sentido último de toda intervención en este ámbito es transformar un problema en una situación superadora o en una situación deseada. O sea, los proyectos sirven para solucionar problemas. En síntesis, marco lógico es una metodología útil para encarar la gestión integral de una intervención concreta que busca transformar en algún aspecto o en todos una situación actual que no es satisfactoria en otra situación que es la deseada. La gestión integral de una intervención es un proceso que comprende diferentes fases o momentos, ¿no? Primero hay que diseñar, ejecutar y evaluar, finalmente. Lo que caracteriza a esta metodología es una concepción de la gestión de una intervención concreta como un proceso. Las relaciones que, por tanto, se van a establecer entre los momentos o fases de este proceso y las herramientas e instrumentos que define para mantener que hay un vínculo dinámico entre ellos. Hay momentos en que usted formula un proyecto, diseña los pasos a seguir, pero en el camino usted se da cuenta que eso no va a poder ser por alguna situación, como por ejemplo cuando apareció el COVID, o por ejemplo si está el huracán, como llegó al sureste de Estados Unidos, ¿no? Entonces altera la situación. Entonces yo tengo que evaluar y puedo corregir. Por eso es que dice que esto es dinámico. O sea, hay un vínculo dinámico, ¿no? O sea, pueden ir cambiando. Entonces tenemos que tener gente que sepa adaptarse a las nuevas realidades, que sepa negociar, que sepa buscar un nuevo acuerdo y superar ese problema para que el fin, el objetivo del proyecto se cumpla de la mejor manera, ¿no? La metodología de marco lógico es una herramienta entonces para facilitar el proceso de conceptualización, diseño, ejecución y evaluación de proyectos. Su énfasis se centra en la orientación por objetivos, la orientación hacia grupos beneficiarios y el facilitar la participación y la comunicación entre las partes interesadas. Por eso le digo que ustedes tienen que manejar el proyecto, gerenciar o gestionar el proyecto de tal manera que puedan hacer que los stakeholders, que le dicen que son los interesados, todos los intervinientes, puedan armonizar ante una nueva situación que puede ocurrir en cualquier momento, porque esto es dinámico, por efectos sociales, económicos, políticos, de la naturaleza misma, ¿no? Puede utilizarse en todas las etapas del proyecto, en la identificación y valoración de actividades que encajen en el marco de los programas país, o sea, de los megaproyectos, ¿no? En la preparación del diseño de los proyectos de manera sistemática y lógica, en la valoración del diseño de los proyectos, en la implementación de los que están aprobados y en el monitoreo, revisión y evaluación del progreso y desempeño de los proyectos, ¿no? Este esquemita nos muestra cómo se va interrelacionando las diferentes partes del proyecto. Este método fue elaborado originalmente como respuesta a 3 problemas comunes a los proyectos, ¿no? Cuando había planificación de proyectos que no tenían precisión, con objetivos múltiples y que no estaban claramente relacionados con las actividades del proyecto. O sea, tienen 1000 objetivos, pero las actividades no apuntan a cumplir esos objetivos. Mejor es tener un solo objetivo y apuntar todo a ese objetivo. Proyectos que no se ejecutaban exitosamente y el alcance de la responsabilidad del gerente no estaba claramente definida. O sea, como que el gerente del proyecto como que no era responsable, ¿no? Pero sí es responsable. Por otro lado, cuando no existía una imagen clara de cómo luciría el proyecto si tuviese éxito. O sea, ¿qué es lo que queremos? ¿Cuál es la realidad? O sea, ¿cómo la voy a medir, no? Voy a hacer que la anemia no tenga un indicador de 5%, sino que tenga un indicador de 2% de acá a 3 años. Entonces yo tengo que buscar eso, ¿no? O sea, un 2% o menos, ¿ya? Y los evaluadores entonces no tenían una base objetiva
para comparar lo que se planeaba con lo que sucedía en la realidad. O sea, si no decimos que va a ser 2%, entonces ahora había 5%, ahora hay 7%. Bueno, es que han nacido más niños, ¿no? Por eso es que ahora hay 7, pero no era la idea esa, ¿no es cierto? Entonces tenemos que identificar bien la situación objetivo, la situación deseada, que tiene que ser mejor que la actual, ¿no? El método entonces del marco lógico encara estos problemas y provee además una cantidad de ventajas sobre otros enfoques menos estructurados, ya que aporta una terminología uniforme, o sea, todos nos comunicamos más fácilmente porque la terminología es clara y no hay ambigüedades. Aporta un formato para llegar a acuerdos precisos acerca de los objetivos, metas y riesgos del proyecto que comparten los diferentes actores relacionados con el mismo. Suministra un temario analítico común que pueden utilizar los involucrados, los consultores y el equipo de proyecto para elaborar tanto el proyecto como el informe del proyecto, como también la interpretación de este informe. Enfoca además el trabajo técnico en los aspectos críticos y puede acortar documentos de proyecto en forma considerable, o sea, menos papeleo, menos burocracia, menos enredo, más preciso. Suministra información para organizar y preparar lógicamente el plan de ejecución. Suministra información necesaria para ejecutar, monitorear y evaluar el proyecto. Y además proporciona una estructura para expresar en un solo cuadro la información más importante sobre un proyecto. Aquí es importante distinguir entre lo que es el marco lógico o la matriz del marco lógico con la metodología. La metodología es lo que hemos hablado antes y la matriz es el resumen donde se pretende hacer ver y definir cuáles son los supuestos claves y cómo los insumos y productos del proyecto serán monitoreados y evaluados. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Cabe resaltar que la metodología marcológico es una ayuda para pensar, pero no es que va a pensar, sino que es una ayuda que nos permite facilitar el análisis creativo. Es un instrumento que ayuda a ese análisis y permite presentar de manera sucinta diferentes aspectos del proyecto, acompañando una guía y toda la evaluación de la intervención, sea esto un proyecto o un programa. Contempla esta metodología 2 etapas que se desarrollan paso a paso en las fases de identificación y de diseño del ciclo de vida del proyecto. Lo primero es identificar el problema y buscar alternativas de solución, en la que se analiza la situación existente para crear una visión de lo que deseamos en el futuro, seleccionando estrategias que se apliquen para conseguirla. La idea central está en que los proyectos son diseñados para resolver problemas, repito, a los que se enfrentan los hombres, las mujeres, los grupos organizados de la comunidad, etcétera, y debemos responder a las necesidades e intereses de estos actores, ¿no? Hay 4 tipos de análisis para realizar. El análisis de los involucrados, o sea, hay que ver quiénes son todos los que van a intervenir. Por ejemplo, va a intervenir la comunidad, los médicos, las enfermeras, el gobierno regional que va a dar el billete, de repente una ONG que también va a aportar, en los hospitales, etcétera, etcétera. O sea, todos los que tengan que ver, ¿ya? Hay que analizar cuáles son los problemas, o sea, cuál va a ser también la realidad futura, ¿no? Cómo queremos que estos cambien. El análisis de los objetivos es exactamente lo que queremos alcanzar. Y el análisis de las estrategias, ¿no? Comparar diferentes alternativas en respuesta a esta situación problemática. La etapa de planificación en la que la idea del proyecto se convierte en un plan operativo práctico para la ejecución es una etapa donde se elabora la matriz del marco lógico.
Las actividades y los recursos son definidos ahí, tienen que estar visualizados en cierto tiempo, de acuerdo a un cronograma. A continuación se describen, después de eso, los diferentes elementos que componen cada una de estas etapas, ¿no? Pues aquí tenemos igual un pequeño esquemita. Hay que identificar entonces el problema y buscar qué alternativas tienen de solución. La planificación va a nacer con la percepción de una situación problemática y la motivación para solucionarla. Esta percepción o necesidad de estudiar y analizar determinada situación puede surgir de distintos ámbitos. Algunos de ellos pueden ser, primero, la aplicación de una política de desarrollo, la recuperación de una infraestructura que no está siendo utilizada o subutilizada, las necesidades o carencias de grupos de personas, los bajos niveles de desarrollo detectados por los que han planificado, las condiciones de vida deficitarias detectadas en algún diagnóstico en el ámbito local. O sea, cualquier situación que veamos que no es la deseada, ¿no? Y que queremos que mejore. Muchas veces, cuando se convoca para ver, usted piensa una manera, la señorita otra, la otra señorita. Usted piensa A, B, ella C, D, E, F. Entonces hay que priorizar. De repente la F es la que hay que poner en primer lugar. Cuando ella exponga acerca de la F, usted va a decir, ah, sí, tiene razón. Nosotros también estamos. Entonces vamos a atacar la F y la D, y no la A y la B. Entonces vamos a desarrollar proyectos para estos dos problemas que estamos priorizando. O sea, va a haber una lluvia de ideas. Problema no solo hay uno, hay miles, pues hay bastantes, ¿no? Entonces, también hay que ver que si es que hay acuerdos internacionales, como la viabilidad necesaria para el intercambio comercial entre países. Sin importar el origen, es importante, valga la redundancia, llevar a cabo un análisis estructurado de la situación existente. Y esta metodología incorpora 4 elementos importantes para dicho análisis, los cuales ya se van a ir describiendo a medida que sigamos en la siguiente clase todavía que nos queda. Entonces acá, por ejemplo, vamos a poner un árbol de objetivos como una muestra, ¿no? El objetivo es que no haya pérdidas económicas en esta empresa que tiene transportes, ¿no? Que hace transportes. Y el objetivo también es que la imagen de la empresa se mejore, o sea, que para adentro la empresa no pierda dinero y para afuera que tenga una buena imagen, ¿no es cierto? Entonces, las pérdidas económicas van a disminuir si tenemos buenos vehículos nuevos o renovados que van a permitir su buen funcionamiento, pero además tiene que haber calles en buen estado, o sea, tendrá que intervenir la municipalidad. Tiene que haber prudencia de los conductores, entonces habrá que hacer una campaña para que los conductores sepan manejar de manera prudente, ¿no? Porque lo pueden chocar al que está conduciendo en la empresa de transportes, o el que maneja bien no sabe que hay puro hueco en la pista y tiene una serie de problemas, ¿no? Si tenemos estos supuestos, que hayan conductores prudentes, que las calles estén en buen estado y que los vehículos estén en buen estado también, entonces la accidentabilidad va a ser reducida. O sea, no va a haber tantos accidentes. Esto va a hacer que los pasajeros lleguen a tiempo al trabajo y que la frecuencia disminuya en cuanto a accidentes y muertes. Entonces va a decir, yo he venido en tal empresa, es una buena empresa, ¿no? Y la empresa se va a ganar de prestigio y va a ganar más clientes y de esa manera va a perder menos o va a ganar más. Que no es lo mismo, ¿no? Pero la idea es por ahí. Entonces, en este esquema vamos a ver que hay actividades, ¿no? En la línea inferior, la 1.1, que va a ser para el producto o componente 1, la 2.1 y la 2.2 para el segundo componente. Ambos componentes o productos logrados van a permitirnos acercarnos al propósito, que es el objetivo central. Y de ahí vamos a llegar al fin, o sea, a lo que queremos, ¿no? Entonces, eso tenemos que nosotros ver
¿En qué momento convocamos a las personas y en qué momento priorizamos estos diversos problemas? Si tuvieran alguna pregunta, la próxima clase ahora solamente estamos hablando sobre la identificación y priorización de problemas y necesidades. Pero después vamos a hablar ya sobre cómo se hace el proyecto, qué partes tiene, cuál es la metodología propiamente dicha y cómo vamos a formular ya el proyecto, su análisis, su supervisión, su monitoreo. ¿Ya? Si hubiera alguna pregunta, por favor. Ya, muy bien. Entonces, les agradezco su presencia y nos encontramos la próxima semana. Gracias, jovencitos. Hasta luego, doctor. Hasta luego, hasta Hasta luego. luego.